el tema de división de fracciones, multiplicación de fracciones, operaciones combinadas, razones y proporciones. Antes que me... Ahora sí. Vamos a empezar repasando división de un decimal con una fracción. Vamos a tener un número decimal. No se olviden que el primer número, ya sea número decimal, número entero o una fracción, es el dividendo y el segundo número es el divisor. Cuando tenemos un número decimal, no podemos dividirlo directamente con una fracción. O llevamos la fracción a un número decimal o el número decimal llevamos a fracción. En este caso, tenemos el número decimal, vamos a llevar primero a copiamos el número, la parte entera como parte entera. La parte decimal se copia como numerador, 125, y como denominador se coloca el número 1. Vemos cuántos ceros van a acompañar al número 1. Contamos los decimales. 1, 2, 3 decimales. Si son 3 decimales, acompañan 3 ceros. Copiamos el signo de división y copiamos el divisor o la fracción 1/8. La parte fraccionaria tenemos que simplificar. Por ejemplo, tenemos 5 enteros, 125 sobre milésimo. Simplificando tenemos quinta de 125, 25 y quinta de 1000, 200. Quinta de 25, 5, quinta de 200, 40. Podemos seguir sacando quintas porque 5 y 0. Quinta de 5 es 1, quinta de 40, 8. Copiamos cómo queda la nueva fracción, 5 entero, 1/8. Copiamos el signo de división y copiamos el divisor o la segunda fracción, que es 1/8. Igual, convertimos en una fracción impropia, multiplicando 5 por 8, 40, más 1, 41. Ese 41 se va como numerador y como denominador se copia el número 8. Seguimos copiando el símbolo o la división, el signo de división, y copiamos la última fracción, que es 1/8. Como vemos, tenemos ya dos fracciones, no como al comienzo teníamos números decimales, tampoco teníamos, bueno, estos decimales convertimos en fracciones y recién podemos realizar la operación de división. No se olviden que para hacer una división de fracciones tenemos que convertir este signo de división en signo de multiplicación. Se copia el dividendo, copiamos el signo de división a multiplicación y cuando cambiamos el signo se invierte el divisor. ¿Por qué no? O sea,
Como les había dicho anteriormente, vamos a repasar en esta clase el tema de división de fracciones, operaciones combinadas. Ya. Tenemos un número decimal dividido entre una fracción. Vamos a convertir el número decimal en un número mixto. Copiamos la parte entera, que es el 5. En este caso, siempre cuando vamos a convertir un número decimal en un número, se copia la parte entera como parte entera del número mixto y la parte decimal se copia como el numerador. 125. Debajo del numerador se pone 1 como denominador y contamos cuántos decimales van acompañando en el número decimal para poder acompañar al 1 con la cantidad de ceros que haya. Como en este caso tenemos un decimal, 2 decimales, 3 decimales, se acompañan 3 ceros al lado del 1. Colocamos el signo de división y copiamos la fracción 1/8. En este caso, 1/8 llega a ser el divisor y el dividendo es 5 enteros, 125 milésimos. Copiamos el signo igual. No se olviden que este es un signo de división. Vamos a convertir en una fracción impropia el número mixto. 5 por 1000 y se suma 125. Perdón. Vamos a simplificar primero 125. Quinta de 125, 25. Quinta de 1000, 200. Quinta de 25, 5. Quinta de 200, 40. Quinta de 5, 1. Quinta de 40, 8. Copiamos lo que queda como el número mixto. 5 enteros, 1/8. ¿Sí? ¿Qué pasó, tío? Colocamos el signo de división y copiamos la fracción que queda o el divisor, que es 1/8. Igual. Ahora sí, convertimos este número mixto, que es 5 enteros, 1/8, en una fracción impropia. 5 por 8, 40. Más 1, 41, que va como numerador. Y el 8 como denominador. Signo de división. Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando copiamos los signos. Y la fracción que quedó, 1/8. Como ya tenemos dos fracciones que se van a dividir, podemos realizar el cambio de signo. Cambiamos el signo de división por multiplicación. Se copia primero el divisor y el signo lo cambiamos por multiplicación. Copiamos 1/8, invirtiendo. El 8, que está como denominador, se sube como numerador, y el 1, que estaba como numerador, se copia como denominador. Como sabemos, el número 1 que está debajo como denominador no se escribe. Entonces queda 41/8 por 8. Vemos que en la multiplicación se pueden simplificar cualquiera de los numeradores por cualquiera de los denominadores. Entonces, vamos a simplificar. Vamos a sacar octava de 8 es 1. Octava de 8, que está como un numerador de la segunda fracción, o en este caso queda como un número natural, sería 1. Queda la primera fracción como 41 sobre 1, pero como sabemos, el 1 no se escribe, se sobreentiende. Copiamos el signo de multiplicación y en la segunda fracción, o en este caso el número que nos queda es el 1.
41 por 1, 41. Ese sería el resultado de la división del número natural con, del número decimal con la fracción 1/8. Ahora vamos a ver división de números decimales. Chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? Bueno. Tío, aquí, bueno, no le cambió el nombrecito, le voy a habilitar el audio. Es ingeniero Ever. Me imagino que es Kerwin, si no me equivoco. ¿Sí? Hola, tío. Vamos a hacer una división de números decimales. La división de un número natural con un número decimal. Para hacer este tipo de divisiones se suprime la coma del divisor y se añaden ceros al dividendo como tantas cifras decimales tenga el divisor. Y después se divide como si fueran números naturales. Lo vamos a ver con un ejemplo. Estamos dividiendo un número natural, 456, entre un número decimal, 3 enteros, 25 centésimos. Que tenemos que suprimir la coma decimal y aumentar ceros en el dividendo según la cantidad de decimales que tenga el divisor. En este caso el divisor tiene 25 como parte decimal. Entonces serían 1 y 2 decimales. Si tiene 2 decimales, el divisor tenemos que colocar 2 ceros en el dividendo. Ahora sí recién podemos tachar la coma decimal. Y después dividimos como si fueran números naturales. Tenemos que dividir 45.600 entre 325. Se convierten en dos números naturales. Tomamos 3 cifras y buscamos un número multiplicado con 325 que se acerque a 456, el 1. 1 por 5 es 5, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y hacemos la diferencia. 6 menos 5, 1, 5 menos 2, 3, y 4 menos 3, 1. Luego tomamos el siguiente dígito que es 0. Buscamos un número que multiplicado, un número que multiplicado con 25 pueda llegar a 1310. Sería el 4. 4 por 5 es 20. Coloco el 0, llevo 2. 4 por 2, 8 y 2. O 8 más 2 es 10. Coloco el 0, llevo 1. 4 por 3, 12. Más 1 es 13. Hacemos la diferencia. 0, 1, 3 menos 3 es 0. Y 1 menos 1, 0. Bajamos el siguiente dígito que es el 0. Y se lee 100 dividido entre 325. 100 es menor que 325, se coloca 0 al cociente. Vamos a sacar decimales. Para sacar decimales, lo primero que se hace es acompañar o colocar el 0 en el cociente y colocamos la coma en el cociente y aumentamos un 0 para que sigamos sacando o sigamos dividiendo para obtener decimales. Se lee 1000 dividido entre 325. 3 por 5 es 15. 3 por 2 es 6. Más 1 que llevo es 7. 3 por 3 es 9. Hacemos la diferencia. 0 menos 5 no se puede. Se presta un número del vecino y se dice 10 menos 5, 5. Quedó en 9 porque le prestó 1. Sería 9 menos 7, 2. Y quedó en 9 porque le prestó 1 al vecino. Entonces queda 9 menos 9, 0. Aumentamos un 0 para poder seguir sacando decimales.
y se lee 250 dividido entre 325, no se puede, es menor. Por lo tanto, se coloca 0 al cociente. La división termina ahí. Ahora vamos a ver una división de un número decimal por un número natural. Se divide como si fueran números naturales, pero al bajar la primera cifra decimal del dividendo se coloca la coma en el cociente. Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la cantidad de 56 enteros, 39 centésimos dividido entre 47. Número decimal dividido entre número natural. Ya saben, se llama número decimal porque tiene la coma decimal, una parte entera y una parte decimal. Bueno, dice que tenemos que realizar la división normal como si fueran números enteros y antes de tomar la cifra que sigue después de la coma, esa coma se copia en el cociente y se continúa la división. Vamos a realizar eso. Tomamos dos cifras, 56 dividido entre 47, de a 1, 1 por 7 es 7, 1 por 4 es 4, hacemos la diferencia, 6 menos 7, 1, o perdón, no se puede y se presta 16 menos 7, 9, quedó en 4, 4 menos 4 es 0. Antes que baje el 3, se copia la coma decimal en el cociente y recién tomamos la siguiente cifra. Bajamos el 3,93 dividido entre 47. 1. 1 por 7 es 7. 1 por 4 es 4. Hacemos la diferencia. 3 menos 7 no se puede. Se presta un número, se dice 13 menos 7. 6. El 9 que le prestó 1 al 3 quedó en 8. 8 menos 4, 4. Bajamos el siguiente dígito que es el 9. Y se lee 469 dividido entre 47. 9 por 7 es 63, coloco el 3, llevo 6, 9 por 4, 36, más 6 que llevaba, 42. Hacemos la diferencia, 9 menos 3 es 6, 6 menos 2 es 4, y 4 menos 4, 0. La división termina ahí, no coloco 0 para sacar decimales porque ya tengo decimales. Si ustedes pueden observar en el cociente ya tengo 2 decimales. No coloco 0 por eso en este tipo de divisiones. Vamos a hacer la siguiente división de número decimal por otro decimal. Se debe igualar los decimales tanto del dividendo como del divisor. Una vez que estén igualados los decimales o la parte decimal, recién se pueden tachar las comas decimales y se trabaja como si fueran números naturales. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a dividir 35 enteros, 78 centésimos entre 2 enteros, 5 décimos. Dice que tenemos que igualar los decimales. Veamos cuántos decimales tiene el dividendo. 1, 2 decimales. Y el divisor tiene un decimal. Para que queden igualados los decimales, tenemos que aumentar un 0 a cualquiera de los dos. En este caso, tengo que aumentar en el divisor. Le aumento un 0 y veo que ya tienen 2 decimales. Una vez que tengan los dos, o sea, el dividendo y el divisor, la misma cantidad de decimales, recién puedo tachar las comas. Tacho la coma y listo. Ahora sí puedo hacer la división como si fueran números naturales. Tomo 3 cifras, 357 dividido entre 250.
1 por 0 es 0. 1 por 5 es 5. 1 por 2, 2. Hago la diferencia. 7 menos 0 es 7. 5 menos 5, 0. Y 3 menos 2, 1. Bajo el siguiente dígito, que es el 8. Y se lee 1078 dividido entre 250. 4 por 0 es 0. 4 por 5, 20. Coloco el 0, llevo 2. 4 por 2 es 8. Más 2, 10. Hacemos la diferencia. 8, 7 y 10 menos 10, 0. Colocamos la coma decimal al lado del 4 para que saquemos decimales. Y aumentamos un 0 al lado del 78. Y se lee 780 dividido entre 250. 3 por 0 es 0. 3 por 5, 15. Coloco el 5, llevo 1. 3 por 2 son 6 más 1 que llevaba, 7. Hacemos nuestra diferencia. 0. 8 menos 5 es 3. 7 menos 7, 0. Colocamos un cerito más para aumentar un número decimal. 1 por 0 es 0. 1 por 5 es 5. 1 por 2, 2. Hacemos nuestra diferencia. 0, 5 y es 0. No se olviden que el 3 le prestó 1 al 0 para que se lea 10 menos 5, 5. Quedó en 2, menos 2, 0. Y termina nuestra división. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de operaciones combinadas. Tenemos dos signos de agrupación. No se olviden que para resolver las operaciones combinadas, primero se resuelve lo que está dentro de los signos de agrupación. En este caso tenemos paréntesis. Después se resuelven la radicación, potenciación. Después vienen las multiplicaciones y divisiones. Y por último se resuelven las sumas y las restas. Entonces, aplicando la jerarquía de operaciones, vamos a resolver este tipo de expresiones. Trabajamos primero lo que está dentro del paréntesis. 3 sextos por 2. Vamos invirtiendo, no se olviden. Esto que está como división, voy a cambiar a multiplicación. Y si cambio el signo de división por multiplicación, se coloca el denominador, en este caso el 1, como numerador, y el que estaba como numerador se coloca como denominador. O sea, va a quedar un medio. Repito, estoy cambiando el signo de división por el signo de multiplicación. Acá, en esta expresión, tengo 2 sobre 1. El 1 que está debajo se sobreentiende. Entonces, cuando cambio el signo de división por multiplicación, el denominador, o sea, el número 1, se copia como numerador y el numerador, en este caso el número 2, se copia como denominador. Copiamos el signo, 4/3, signo de división, y trabajamos dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis tengo una diferencia de fracciones o una resta de fracciones. No se olviden que debajo del 2 llevamos o está el número 1 como denominador. Entonces, copio mi paréntesis y sacamos el como un denominador que es el 4. Estoy trabajando dentro de este paréntesis. 4 dividido entre 1 que está debajo del 2 es 4. 4 por 2, 8. Copiamos el signo negativo y realizamos la misma operación con la segunda fracción. 4 dividido entre 4, 1 por 3, 3. Trabajamos dentro del primer signo de agrupación. Vemos que se puede simplificar tercia de 3
1, tercia de 6, 2. No se olviden que en la multiplicación de fracciones se multiplica el numerador con el numerador, el denominador con el denominador. Entonces multiplicamos 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Cuando va a quedar un solo resultado o una sola expresión, como en este caso que queda un cuarto, no es necesario copiar el signo de agrupación, no se colocan los paréntesis. Copiamos el signo positivo, la fracción 4 tercios, siempre teniendo cuidado de no cambiar los signos. División, y trabajamos dentro del segundo signo de agrupación, en el segundo paréntesis. 8 menos 3, 5, y el 4 que está como denominador se copia igual. Lo mismo sucede acá. Como me va a quedar una sola fracción, no queda ninguna otra fracción para multiplicar o para sumar o para restar, entonces no se necesita colocar el signo de agrupación. Desaparece el paréntesis. Tengo una suma de fracciones y una división de fracciones. Según la jerarquía de operaciones, no puedo sumar porque primero se tiene que realizar la división. Entonces, realizamos la división. Copiamos la primera fracción, el signo positivo, copiamos 4 tercios porque es el dividendo, y vamos a cambiar el signo de división por multiplicación. Cuando cambiamos el signo de división por multiplicación, el 4, o sea, vamos a trabajar en la segunda fracción o en el divisor. El 4 que está como denominador sube y va a ocupar el lugar del 5, o sea, el lugar del numerador. Y el 5 que está como numerador ocupa el lugar del 4 que está como denominador, o sea, va a bajar. Y podemos realizar la multiplicación antes que la suma. Copiamos la fracción 1/4, el signo, y multiplicamos 4 por 4. No se olviden que las multiplicaciones de fracciones son numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso voy a multiplicar directamente porque no se pueden simplificar. 4 con 3 no se puede simplificar y 4 con 5 tampoco. Tampoco se puede simplificar el 4 que está como numerador de la primera fracción con el 5 que está como denominador de la segunda fracción. Entonces multiplico 4 por 4, 16, y 3 por 5, 15. Como ya resolví la división, la multiplicación, me queda una suma de fracciones. Y la suma de fracciones tenemos que sacar el común denominador, que es el 60. 60 dividido entre 4, 15. Por 1, 15. Te copia. Copiamos el signo positivo y hacemos lo mismo. 60 dividido entre 15, 4 por 16, 64. Observamos, nuestro signo es suma. Entonces vamos a sumar 15 más 64, 79 sobre 60, o 79 sesentavos. Es una fracción impropia. Tenemos que convertir a un número mixto. Si vamos a dividir 79 dividido entre 60, vamos a llegar al número mixto que queremos convertir. Va a ser un entero, 19 sesentavos. Vamos a resolver unos ejercicios de razones. Tenemos un pequeñito problema que dice: Florencia horneó 8 galletitas. Por cada galletita de chocolate que horneó,
Florencia horneó 8 galletitas, por cada galletita de chocolate horneó 3 de vainilla. Vamos a sacar los datos. Siempre para todo tipo de problema es bien recomendable sacar los datos. Tenemos un total de 8 galletitas. Horneo de chocolate y de vainilla. Por cada una de chocolate horneaba 3 de vainilla. Lo vamos a hacer gráficamente para que así pueda captar más rápido el mensaje. Entonces, una de chocolate, cuando horneaba una de chocolate, hacía 3 de vainilla. Si sumamos las galletitas, 1 más 3 me va a dar 4 galletitas. Pero no es esa la cantidad que ella horneó. Ella ha horneado 8 galletitas. Entonces, repito lo mismo. Una de chocolate, 3 de vainilla. Si sumamos, van a ser 4. Recién puedo decir que la suma de 4 más 4 van a ser 8 galletitas. Puedo decir que recién llegué a alcanzar la cantidad de galletitas que había horneado Florencia. Lo que acabamos de hacer es una representación gráfica. Esto tenemos que llevar a una razón y expresado como razón tenemos 1, 2 de chocolate y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de vainilla. No se olviden que esto se lee 2 a 6. No vayan a pensar de que esto no está bien. Si vamos a sumar 2 de chocolate más 3 de vainilla, me van a dar las 8 galletitas que horneó Florencia. Vamos a hacer una de proporciones. Dice, para formar una proporción partiendo de una razón, se debe amplificar o simplificar. Vamos a ver, amplificando. Si tengo esa razón de 1 a 3, ¿cómo me doy cuenta de que tengo que amplificar? Porque de aquí no se puede simplificar más. Ya estamos en la última expresión simplificada. Después de 1 no se puede simplificar más. Entonces, sí tengo que amplificar. ¿Y cómo se amplifica? Se multiplica por un número conste. El número no se anota. Lo estoy anotando para que ustedes se den cuenta qué es lo que estoy haciendo. Si multiplico por un número arriba, o sea, el antecedente, tengo que multiplicar por el mismo número el consecuente. Multiplicando 1 por 2 va a dar 2 y 3 por 2 va a dar 6. No se olviden que toda razón es la igualdad de toda proporción es la igualdad de dos razones que son equivalentes. ¿Y cómo se demuestra la equivalencia? Multiplicando los extremos con los medios. Si multiplicamos los extremos, en este caso sería 1 por 6, es 6. Y si multiplicamos los medios, que es 3 por 2, es 6. Me da el mismo resultado. Eso demuestra que son razones equivalentes. Vamos a ver otro ejemplo simplificando. Tengo la razón 15 es a 12. Se realiza casi la misma operación que amplificando, solo que se simplifica. Lo mismo. Si ocupamos un número en el antecedente, se ocupa el mismo número en el consecuente.
No se olviden, el número de arriba es el antecedente y el de abajo es el consecuente. 15 dividido entre 3, 5 y 12 dividido entre 3, 4. Toda proporción es la igualdad de dos razones que son equivalentes. No se olviden que la equivalencia se demuestra multiplicando los extremos por los extremos y el resultado tiene que ser igual la multiplicación de los medios. 15 por 4 me va a dar 60 y 12 por 5, que son los medios, también me va a dar 60. Bueno, chicos, hasta aquí fue la clase de hoy. Si tienen alguna duda con respecto a lo que se avanzó hoy día o lo que se repasó hoy día, por favor pueden comenzar a preguntar.